programa Otras Voces y tenemos el lujo de tenerlo casi todos los sábados acá en nuestro programa, el licenciado Horacio Roberi, que es economista, docente universitario y está conversando con nosotros. Muy buenos días, Horacio, gracias por estar acá con nosotros. Al contrario, Macarena, muchas gracias a vos por la comunicación. Saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Horacio, antes que nada, seguramente escuchaste la entrevista con Cristina Kirchner en el programa Duro de Domar y también, bueno, la carta. Ella hace alusión a algo que nosotros hablamos siempre acá, que es el gran endeudamiento con el FMI. ¿Notaste algún tipo de crítica, algo diferente de lo que venimos charlando? ¿Cuál es tu conclusión acerca de esto políticamente? Para serte sincero, de ella es una crítica como si fuera una lectora, como si fuéramos vos o yo, que estamos afuera del gobierno. Ella es la vicepresidenta. Claro. Es más, la crítica que hace ella no se condice con los hechos, porque cuando en otra disertación ella hace una presentación de un centro de estudio en La Plata el 27 de abril, y ahí cuenta el caso que Martín Guzmán decía: no tenía un problema conmigo. Martín Guzmán fue a presentar antes de asumir, digamos, antes del 10 de diciembre, bueno, que ella hacía con la deuda. Entonces hubo una reunión donde ella cuenta que estaba Martín Guzmán, ella, Alberto Fernández y Sergio Massa, que sean los tres referentes del frente, sí, más el nuevo ministro de Economía, el ministro que ya había sido nombrado por Alberto Fernández, pero todavía no habían asumido. Ella contaba esto en la Plata. Ella dice que Martín Guzmán le dijo que la deuda privada la tenían que pagar el mismo sector privado. Ahora eso se llama dólar CNEBI, segmento de negociación bilateral, o sea que las empresas tenían que crear un propio mercado, así como hay tantos dólares paralelos, bueno, tenía que haber un dólar donde ellos iban a comprarse los dólares para pagar al exterior. Sergio Massa se opuso porque dijo que eso iba a provocar la quiebra de las empresas. Todos saben para quién trabaja Sergio Massa, que eso iba a provocar la quiebra de las empresas y que las empresas tenían derecho a comprar dólar al tipo de cambio oficial. Claro. Ella no dice cuál fue su papel. Ella después ahí pasa directamente a decir: nosotros en la gestión de ella y la gestión de Néstor Kirchner nos sentamos encima de las reservas internacionales y no las vendíamos por nada del mundo. Esto fue lo que un país que tiene los problemas que tenemos nosotros, que somos un país donde el dólar es una moneda de ahorro y el peso es una moneda de cambio, vos tenés que tener una fuerte reserva en dólares para que no se dispare el dólar. Esto lo conoce bien. Y ya dice: nosotros nos sentamos. Sin embargo, no dijo cuál fue su postura ahí. De hecho, se avaló la conducta de Massa y se le pagó a las empresas. Es más, después en otro párrafo dice: alguien que realmente que las empresas pueden estar endeudadas en dólares, que alguien le puede prestar en dólares a una empresa argentina, como diciendo, es autopréstamo o tienen depósitos en ese banco y reciben un crédito, pero que la garantía es el depósito. Sin decirlo lo dice, y sin embargo no criticó todos estos años el hecho que se esté pagando, y la suma es astronómica. Yo tomé el balance cambiario del primero de, no puedo tomar diciembre porque es el 10 de diciembre, pero el 1 de enero del 2020 sí, al 31 de marzo, que es el último balance cambiario, y da que se le pagó a las empresas 18.070 millones de dólares. $1 millón de plata se le pagó a las empresas para que paguen sus supuestas deudas, 18.070 millones de dólares. Entonces hoy no tenemos reservas internacionales, y vos le diste a Techín, a Arcor, a Unequian, a Pérez Compán, a los de esa aceitera general de esa, a Surquía de aceitera general de esa. Le diste a toda esa gente para que pagara supuestas deudas, y vos no tenés hoy 18.070 millones de dólares porque le vendiste al tipo de cambio oficial. Es más, cuando sacan esta resolución del dólar CNM, lo sacan con fecha 2 de abril, porque el 2 de mayo, porque el 28 de abril, que es el último día hábil de abril, el viernes 28 de abril, sí, Arcor tenía que pagar una obligación negociable de 160 millones de dólares. Y el 40% de esa deuda se la pagamos todos nosotros, vos, yo, los que nos están escuchando. Le dieron 64 millones de dólares, pues el 40% de los 160 millones de dólares, para que pagara su deuda a 228 pesos con 50 centavos. Perdimos reservas. Perdimos ese día 64 millones de dólares de reservas internacionales, porque hubo que pagarle a Arcor una obligación negociable. Claro. Claro, entonces, sí, es el mismo modelo.
O sea, por más que ella critica como si fuera espectadora, esto es la vicepresidenta de la Nación. O sea, la crítica se hacia ella, que siendo vicepresidenta de la Nación, porque si son tres y Guzmán era el que proponía, salvo que hayan votado los dos en contra de ella y que Guzmán no haya votado. Ahí, pero igual, ella tendría que decir, esto es inadmisible. Si vos sabés que las reservas siempre son exiguas por definición, porque en otro discurso ella dijo, el deporte preferido de nuestra clase dominante es sacarle reservas al Banco Central. Ella lo tiene claro, pero no hizo absolutamente nada para impedirlo. Y fueron muy pocas las menciones que utiliza, y como hace ella, deja como al pasar, menciones como para quedar con la historia, pero que en realidad no cambiaron la situación económica. La situación económica, de hecho, la cantidad de dólares que perdimos, 18.070,1 millón de dólares desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de marzo del 2023. Y con respecto a las nuevas medidas anunciadas por Massa esta semana, Mira, ¿hay algo que puede llegar a ser favorable o seguimos en lo mismo también? Mira, son contradictorias entre sí. Vos no podés pretender devaluar nuestra moneda porque el crawling peak es una devaluación encubierta, o sea, no llega la devaluación que despide el Fondo Monetario Internacional. Crawling peak significa devaluación a los altos, pero cuando lo crea conveniente el Banco Central acelera el crecimiento del tipo de cambio oficial. Cosa que pasó, fíjate, nosotros estamos diciendo que el 28 de abril el dólar oficial está a 228,50 y ese dólar está a 244 pesos. Entonces, es obvio que hay una depreciación de nuestra moneda del tipo de cambio oficial. O sea, vos no podés subir el tipo de cambio y pedir que esto no impacte en los precios. Y a su vez, subir las tasas de interés, que también impactan los precios, porque los créditos, ellos trasladan el mayor costo del crédito a los precios. Subir la tasa de interés, y por más que suba la tasa de interés para un plazo fijo la fijó el 97% nominal anual, que efectiva es 8,08%. Y recordémonos todos que la inflación de marzo fue 8,4%. O sea, son las tres medidas: subir la tasa de interés, tratar de acelerar la devaluación del tipo de cambio y permitir que sigan aumentando los precios. No dice nada, no vamos a controlar los precios, no, dijo vamos a seguir con precios cuadrados. Ahí los precios, o sea que es obvio, esto en economía se llama inflación inercial. Todos los meses, fíjate que vos tuviste en enero 6%, en febrero 6,6%, en marzo tuviste 8,4%, o sea, vos te cuenta que todos los meses va subiendo, en marzo 7,7%, abril 8,4%, todos los meses va subiendo casi un punto. Bueno, esto va a pasar también en mayo, o sea, a eso sumarle los aumentos del combustible, los aumentos de las tarifas en general, sacar el subsidio para las tarifas plenas a más de 4 millones de hogares, no todos son ricos, obviamente, entonces todo eso va a hacer que la inflación en mayo va a ser un 9%, o va a rondar el 9%. Entonces, las tres medidas son incompatibles. Ahora, ¿por qué las toma? Porque la única esperanza que tiene este gobierno es que el Fondo Monetario Internacional, recordemos que toda esta corrida empezó cuando el 10 de abril de este año, Sergio Tomás Massa, en un avión particular, viaja a la República Dominicana, y ahí se entrevista con Wendy Sherman. Wendy Sherman es la tercera persona en la jerarquía administrativa de Estados Unidos. El primero es el presidente Biden, el segundo el secretario de Estado. Ella es la subsecretaria de Estado, que a ellos se denominan vicesecretaria de Estado. Wendy Sherman, y se ve que Wendy Sherman le dijo que sí, que necesitaba pedirle un adelanto al fondo de 5.000 millones de dólares para llegar a fin de este año. Y el fondo se ve que le dijo que sí, Wendy Sherman le dijo que sí, porque viajó de ahí a Washington. El mismo avión que tomó, que en particular lo esperó para viajar ahí a Washington. Y en Washington se lo negaron. Washington le negó 5.000 millones de dólares. Y esto es lo que quiero decir. Nosotros no teníamos, yo trabajé en el Ministerio de Economía, nosotros no tenemos estimación de la humedad del suelo, ni de la cosecha potencial que podemos tener, ni de lo que está en silo bolsa en las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de granos, sino grandes productores. O sea, ¿cuánto tiene en silo bolsa? No sabemos cuánto tiene Grocopatel o del Tejar o Soros, o cuánto tiene Bunge, Cargill, Cofco, Glencore, Aceitera Generaliza. No sabemos cuándo el Molino Río de la Plata, no sabemos cuánto el silo bolsa tiene. No tenemos forma de medirlo. Ellos sí. Tienen satélite, tienen drones. Entonces nosotros lo utilizamos. Yo te digo porque lo hacía en economía, pero antes de hacer la nota, porque hice una nota al respecto de esto, lo hablé con las personas que están en el Ministerio de Economía y me dijeron que siguen haciendo lo mismo. El dato que usamos nosotros para estimar la producción agropecuaria fina y gruesa, o sea, se llama 2023-2024,
es de Estados Unidos y estima que vamos a tener 140 millones de toneladas de grano. 140 millones de toneladas de grano, no lo estimamos nosotros, lo estima Estados Unidos. Estados Unidos son ellos, o sea, ellos saben que vamos a tener una cosecha récord de 140 millones de toneladas de grano, porque la sequía ya pasó, y ahora viene la cosecha fina de esos 140 millones de gramos se exporta casi 60 millones de toneladas de grano. Casi 60 va a ser la exportación. Récord de récord, o sea, nosotros vamos a tener una buena cosecha fina y una mejor cosecha gruesa en marzo, abril, mayo del 2024. Sabiendo esto, no le adelantaron 5.000 millones de dólares. Obviamente que le quisieron forzar la situación. Se enteraron acá, el dólar paralelo, o el blue, estaba a 390 pesos, llegó a pasar los 500 pesos. Estaba a 390 pesos y llegó a pasar los 500 pesos a los pocos días. O sea, obviamente fue provocado por la negativa del Fondo Monetario Internacional. Y entonces lo que le pidió Massa es que le adelanten. Nosotros estamos convirtiendo un stand-by, un crédito que era 3 años que hizo Macri, y cada vencimiento de capital estamos pagando capital, pero no lo pagamos nosotros, sino que el Fondo Monetario Internacional nos convierte el stand-by en un crédito de facilidad de 70 días, no un préstamo para que nosotros le paguemos el capital. Entonces nos dice, bueno, dame el crédito, yo te lo voy a pagar en 10 años, como quedamos, pero en vez de dármelo en junio, en septiembre y en diciembre, dámelo todo ahora, son más de 10.000 millones de dólares, dámelo todo ahora, que yo con la cosecha final recupero y te pago todo. Bueno, ahí están discutiéndolo. Massa apuesta, porque Massa dijo que en este mes de junio, no digo si es el 1 o el 30 de junio, pero que el mes de junio el directorio del fondo va a aprobar, porque Estados Unidos dijo que ellos iban a votar a favor de que se apruebe ese crédito. Se le adelante las cuotas de capital para convertir el stand-by en préstamo a facilidad de 70 días, y adelante la cuota de junio. Bueno, junio ya es junio, de junio se adelanta la nota de septiembre y de diciembre para que la Argentina pueda recibir 10.000 millones de dólares en junio de este año. Y si, bueno, estamos entonces a la espera a ver qué pasa con eso, si no sucede. Pero mira, la sensación que uno tiene después de haber vivido tantos años en este país, que va a suceder, porque fíjate que los mercados se calmaron. O sea, en ese momento aprovechan los especuladores de siempre. Ya saben ellos, ¿no? Digamos. No te escuché, ¿qué más? Que ya saben ellos, ya... no sé si tiene información fidedigna, algunos sí, seguro, pero uno ve mucha calma en la situación. Es más, fíjate que el gobierno se dio el lujo de hacer algo que era de cajón, que tenían que haber hecho. Ellos compraban, los que pueden especular, vendían acciones o títulos públicos en el mercado. Cuando lo venden en el mercado interno se llama dólar MEP, dólar por mercado electrónico de pago. Y cuando lo venden afuera, en las bolsas donde cotizan los títulos y las acciones, son acciones de grandes empresas, YPF, Techin, son grandes, Banco Macro, o sea, son grandes empresas que cotizan en bolsa al exterior. Cuando venden afuera esos títulos, son contados con liquidez. Venden esos títulos y reciben dólares. Y esos dólares iban y lo vendían en el mercado negro. O sea, lo estaban vendiendo a 444 pesos, que era el precio del dólar contado con liqui hasta el día miércoles de esta semana. Ellos lo vendían a 444 pesos y después tenían dólares que habían comprado a 444 pesos y lo vendían al mercado negro a 488 pesos. Mirá el negocio que hacían, la fortuna que esto le llaman rulo en la jerga. O sea, claro. Te vendían el dólar en la bolsa de Buenos Aires, lo vendían a 444 pesos y ellos con esa plata 470 la convertían en 488, porque esos dólares se agarraban y lo vendían en el mercado negro a 488 pesos. ¿Se entiende la figura, Macarena? Sí. ¿Se entiende? O sea, ellos venden acciones o títulos, recibían 444 pesos, iban al mercado negro y lo vendían a 480, ese dólar iba y lo recibían a 488 pesos. La diferencia no está más. ¿Qué hizo el gobierno el jueves? Dijo, bueno, señores, no participo más en la compra ni venta de títulos, lo dejo librado a su suerte. Claro, lo deja librado a su suerte y le pone un parking. Parking significa estacionamiento de 48 horas, o sea que recién pueden liquidar la operación el lunes. Se pasan toda esta semana sin saber cuál va a ser el valor finalmente de la operación que hicieron por contado con líquido MEP. Y el blue sigue estando en 488 pesos, con lo cual puede ser que la liquidación final le dé un dólar van a tener que comprar un dólar cercano a 488 pesos, ya no justifica la operación. Se puede ese lujo de cortar ese rulo porque obviamente debe estar, y los que operan deben saber, por eso que no atentan contra esto, no es que se quedan con los dólares y esperan. No,
van y quedan dólares porque vos tenés dólares, porque cuando vos vendiste afuera o acá en el mes, te dan dólares, tenés dólares de billetes norteamericanos. Cara chica, cara grande de Franklin, eso no sé, pero sí te dan dólares norteamericanos. Y con esos dólares norteamericanos, ellos ahora que iban al rulo a venderlo, ahora tendrían que esperarlo. Y sin embargo, esto no está pasando, están vendiéndolo. Quiere decir que ellos saben, o presienten, o tienen algunos fundamentos para sostener que finalmente el Fondo Monetario Internacional le va a dar el anticipo del crédito. Si no, ya estaremos con dólares 600, 700 pesos. Ojo, que si Estados Unidos no nos da el crédito, ahí sí volaría todo por el aire. Sí, o sea que dependemos de eso, pero bueno, se entiende que va a suceder. Ahora, a todo esto, ¿no? Porque se conocieron también los datos del INDEC del mes de abril, y bueno, resulta que una familia tipo de 2 adultos y 2 hijos necesita 97.148 pesos para no ser indigente y 203.360 para no ser pobre. Parece que esto no podemos salir de estos números, ¿no? Como que cada vez está más complicado. Sí, por supuesto, tal cual lo que estás contando. O sea, la situación es de emergencia. Cuando el INDEC dice 39,2% de pobreza, lo dice el INDEC, no lo decimos nosotros. Claro. Porque el país que tiene la capacidad, somos el 10º exportador de alimentos del mundo, el 3º en soja, y no podemos alimentar a nuestra población. Es el modelo lo que busca es eso, el ajuste comercial que busca que, ¿cómo puede ser? Vos tenés un salario mínimo, bueno, tomamos el de marzo, que fue de 69.500 pesos. En la época de Kirchner, el salario mínimo comprabas más de 100 kilos de asado. Con 69 pasaste a comprar 35 kilos de asado. Para medirlo en algo que consumimos. Que lo veamos todo. Y esto demuestra lo que está pasando. ¿Por qué no consumimos menos carne vacuna? Porque la exportan. Y decís que dentro de todo, en el mes de abril, China, no sé por qué razón, no le compró a la Argentina. China es el gran comprador, compra la res entera, no creo que hagan asado, pero compra la res entera. No sé por qué razón en el mes de abril se suspendió la compra de China. Debe haber algún problema con la carne, obviamente no va a decir. Pero no le compró en todo el mes de abril, no le compró carne de China. En mayo empezó a comprar nuevamente, en cuanto a voto empezó. Y esto hizo que el precio se frenara. Acordate la estampida que pegó en febrero, marzo y sobre todo en los primeros días de abril la carne, hasta que cuando vieron que los chinos no la compraban, entonces estaban con mayor oferta y ahí morigeró el precio de la carne. Pero la carne va a seguir subiendo. Si China aumenta la demanda de res entera y no hay ningún control, porque esto de que le ponen cupos es mentira, no lo cumplen. Entonces esta situación hace que haya menos oferta de ganado en el mercado nuestro, el mercado argentino. Todo esto es el ajuste comercial que hace que nosotros nos privamos de consumir, lo que acaba de decir vos, una canasta básica total de 203.361 pesos para abril de este año, demuestra claramente que el salario neto de bolsillo, que muchísimas familias no tienen ese ingreso. Entonces, por lo tanto, son pobres, ¿no? Y eso que no se cuenta la vivienda. Se supone que vos tenés vivienda o alquilás con otro ingreso. No podés alquilar porque tenés que estar contabilizado en la canasta. Que tenés vivienda que vivís, me equivoqué, no puede ser que vos estás viviendo en un lugar donde no pagás la vivienda. O es tuya o te la prestaron. O es un familiar, o vivís en la casa de tu padre, como suele pasar. Entonces acá, sin contemplar eso, una familia compuesta por 4 miembros tiene que tener un ingreso en abril de 203.361 pesos y obviamente amplia cantidad de gente no lo tiene. Ayer escuchaba un informe que venían una pareja, que los dos trabajando, con un sueldo promedio, tendrían que triplicar sus ingresos para poder acceder a un crédito hipotecario. O sea, lo que demuestra esto que es imposible sacar un crédito hipotecario para comprar una vivienda, ¿no? Que estamos totalmente alejados de poder acceder a una vivienda. Y los alquileres, bueno, no sin palabras. Los dos forman parte de lo mismo. Fíjate, los bancos, el otro día hablamos con vos del Banco Credicop. El Banco Credicop, los datos son a diciembre porque el Banco Central es profeso, demora mucho la publicación de los datos, pero publicó los balances de los bancos a diciembre, está en la página web del Banco Central. En el caso del Banco Credicop, capta 960.000 millones de pesos de depósitos en el mes de diciembre y presta 860.000 millones de pesos al Banco Central de la República Argentina en LELIC, Notalic, pase pasivo. El Banco Credicop está solamente 100.000 millones pero capta solamente a 100.000 millones de pesos de crédito. Todo lo demás se lo presta al Banco Central. Ganan plata, el Credicop es el peor, pero los demás bancos prácticamente el 50% de lo que captan se lo dan al Banco Central. Viven del Banco Central.
sin correr riesgo ninguno. El Banco Central les va a pagar. Sin correr riesgo ninguno, tienen esa patente de corso, porque es una patente de corsario. De patente de corso, el ser banco, captan depósitos públicos, se dan vuelta y se lo prestan al Banco Central, y el Banco Central les paga por eso una tasa que le resarce de lo que le pagan a los depositantes. Ganan plata sin hacer nada. Verdaderamente, ¿por qué van a correr riesgo de dar un préstamo hipotecario? No. Una que la cantidad de crédito hipotecario es mínima. El total de crédito al sector privado es mínimo, solamente el 11% del PBI, de lo cual se calcula que el 5,5% es créditos personales, sobre todo tarjeta de crédito, no hipotecas, sino sobre todo tarjeta de crédito, y 6,5 es 5% de crédito personal y 6% es crédito de las empresas. No hay crédito hipotecario, es mínimo el crédito hipotecario. El 11% del PBI es el total del crédito. Horacio, vos pertenecés al espacio político Soberanos, dentro de, bueno, es una agrupación que discute dentro del Frente de Todos, ¿no? En economía, ¿ustedes qué plantearían con respecto a la inflación? ¿Qué se podría hacer? Más que nada por los alimentos. Me parece que esto es urgente, es un tema urgente para resolver, más allá de que hemos hablado de la revisión de la deuda y todas esas cuestiones, pero con la cuestión esta de los alimentos, ¿qué proponen ustedes como para decir, bueno, resolver este tema a lo más corto plazo posible? Mira, lo primero que proponemos es la soberanía alimentaria. Para eso necesitamos empresas estatales testigos en áreas vitales. Por ejemplo, Vicentín tiene que haber sido una empresa, por la deuda que tiene que ser totalmente estatal, que era la propuesta original, que sea una división dentro de IPF, una IPF alimenticia, una empresa totalmente estatal, y que ahí sabes vos cómo se aprueban los precios de los granos. Es increíble pensar al precio que venden la harina, el pan, sí. todo su derivado del trigo, o todo lo derivado del maíz, lo del aceite. Es imposible pensar los precios. No tenemos empresas testigos en lugares importantísimos de alimentos. Igualmente también de concentrar los mercados centrales, tener mercado de consumo. Cuando yo vine a Buenos Aires, a mí me impresionaba, te estoy hablando de 1971, me impresionaba que en los barrios, ahora hay también, pero mucho menos, había ferias municipales. Sí. Había ferias municipales, entonces vos te podías comprar ahí, tenías un precio testigo. Bueno, está bien que se hace, porque el municipio fijaba el precio. El municipio era de municipales y el municipio regía los precios. Entonces vos tenías un mayor... ¿Por qué no tenemos ese deporte que tenemos ahora? ¿Por qué podías pagar las legumbres, las hortalizas, la carne, todo tipo, mucho más barato? Y porque tenías el mercado a la vuelta de tu casa. Tenías un mercado itinerante, iban con los camiones o las camionetas, ponían los puestos como ahora los veo, pero mucho menos. Los precios no son lo mismo. Y ahí tenías precios regulados. Me acuerdo que había pescaría que pesaba el pescado. Claro, todo eso existía. Bueno, ahí tenés que... Y después el mercado lácteo. Vos no podés permitir la concentración económica que se ha permitido. 13 grandes empresas manejan el mercado lácteo. Y vaya una a meterse porque... Mirá la diferencia con Bolivia. Mirá la diferencia sideral con Bolivia. El productor, la Serenísima, que tiene un tercio del mercado lácteo, le paga al productor, depende de la distancia de donde tiene la transformación de la leche en sachet, envasarla, pasteurizarla, etcétera, donde tiene la planta la Serenísima, depende de la distancia, pero te paga alrededor de 100 pesos el litro de leche. Y sin embargo en el supermercado vos ves el sachet de litro de leche a 300 pesos. Un poco más de 100 pesos, un poco más de 300 pesos, pero lo mismo, 100 pesos y 300 pesos. O sea que solamente por ir a buscar la leche, pasteurizarla, envasarla y dividir y mandarla a los supermercados, y más el costo del supermercado, te cuesta 300 pesos. Bolivia tiene una empresa estatal que se llama Lácteos Gol. Sí. Esa empresa hace lo mismo que hace la Serenísima, que hace la Paulina, que hace todo lo que tiene la concentración del mercado lácteo, y cobra solamente un 15% más de lo que le paga el productor. Un 15%. Si le paga al productor 100... Esto por litro de leche 100... Entonces nos va el triple, claro. O sea, vos te permitís que... Esto se llama renta en economía, porque no tiene ninguna justificación con el costo. El costo de la leche sale 100 pesos, el costo es 100 pesos, al productor le pagan 100 pesos, y ellos te la venden a 300. Esa renta, esos 200 pesos, lo tiene que apropiarse el Estado desaparece el Estado. Entonces, ¿cómo se lo apropia el Estado? Dice, bueno, y hay otras empresas, no se mete. Había otras Serenísimas en Bolivia, pero tienen que explicar el precio del 15% más, porque si no todos le van y le compran a Lácteos Gol. Está, claro.
Se adaptan Esto a es lo la... que hay que hacer. Hay que poner una empresa testigo en áreas fundamentales, en lo que nos alimenta fundamentalmente, en carne, en verduras, en frutas, en leche, en lo central. No te digo en vino, y eso que me perjudicaría de sobremanera. En mercados que no son tan importantes, que no son vitales para vivir, bueno, déjalo libre, que uno quiere pagar 1.000 pesos de vino y quiere tomar vino, que la pague, o si no, que no tome. No, pero estamos hablando de la leche, que es para los chicos, los que más Claro, consumen. es lo Claro, más sí. fundamental, uno ya está viejo no toma leche, pero ¿quién toma leche? Los chicos, necesitan calcio. Entonces, por eso mismo, lo más fundamental tiene que haber empresas testigos y habría que haber descentralización de los mercados y sobre todo lo que tiene que hacer es una fiscalización del Estado que esto se cumpla. No como ahora que hacen precio de cuidado y cada uno hace lo que... Vienen, van, firman y nadie los controla. No, pues ya no hay análisis de costo ahí, ya estás controlando el precio, no el costo. Guillermo Moreno tenía más de 500 inspectores él, pero no solamente tenía acuerdos con los municipios, con las provincias, para que fiscalicen que esos precios se cumplan. Ahora vamos a hablar con Guillermo, ahora en un ratito. Muy bien, bueno, él te va a contar esta historia. Él tenía más de 500 inspectores y tenía acuerdos con los municipios y igual vienen a cumplirlo. Las sanciones eran fuertes. O sea, y acá, vean, vienen, acuerdan, firman y después por ahí mandan 2 o 3 productos y en los supermercados que se ven, en centros comerciales grandes, en las provincias, que los proteja Dios, no tiene ningún... Y lo hacen siempre, y sin embargo nunca se les sancionó, o se les sancionó muy poco, en el caso más flagrante, en el alcohol, que habían aumentado el precio 7 veces el precio, bueno, en el caso, en plena pandemia, por ahí en los casos más flagrantes sí, o el caso de Molino de Cañuela que decía que no tenía harina para vender, fue con una inspección ocular y estaban los hilos abarrotados de vueltas de harina. En algunos casos sí los multan, pero son realmente marginales. No es lo fundamental. Lo fundamental es que el Estado tiene que regular, tiene que controlar que esto pase. No es que vienen los funcionarios, firman y ya está cumplido. No, ese claramente es el inicio de la fiscalización. Horacio, antes de saludarte quería consultarte. Vas a estar acá cerquita, ¿no? Hoy a la tarde. Exacto, hoy estamos en Soberano. Vos sabés que nosotros tenemos como candidato a Gabriel Mariotto. Sí. Muchas gracias. Y vamos a estar ahí a las 18 horas en la Universidad Nacional de General Sarmiento, para ser más exacto, en el aula 3025 y 3026. Estamos invitados por la Universidad Nacional de General Sarmiento y vamos a hablar de estos temas y después los temas políticos, yo no hablo, pero cuáles son las perspectivas políticas que se vienen en esto que resta el año y las elecciones. Bien, entonces invitamos a los oyentes a que se acerquen, estamos cerquita, nosotros estamos acá en Polvorín, estamos cerquita, así que les invitamos a los oyentes a que se acerquen a escuchar a Horacio, a Gabriel Mariotto y bueno, a las 6 de la tarde en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que nos queda muy cerca a nosotros, así que bueno, muchas gracias por estar siempre y poder conversar todas estas cuestiones. Macarena, al revés, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias, inclusive nos difundís y todo. Muchísimas gracias. Por favor, por favor. Hasta la próxima. Un beso. Gracias. Bueno, vamos a ver si nos acercamos también, pero la verdad que es muy interesante la charla en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que va a estar presente Horacio Robelli y va a estar Gabriel Mariotto. Bueno, ya siendo las 11:43 se viene la charla con Guillermo Moreno, a ver cómo ve todo este panorama. Vamos a hablar de peronismo, vamos a hablar de su visión política, sobre todo acerca de todo lo que está pasando. Y bueno, quédense ahí nomás, que ya venimos con más otras voces.